Pues esa es la gran pregunta. ¿Quién se acuerda hoy de Venezuela cuando en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación estamos mirando a otros lugares donde se violan los derechos humanos, pero sin embargo tenemos esa mirada apartada de este país latinoamericano? Para saber más sobre este asunto tenemos en la mesa, está aquí con nosotros Pedro Pedrosa, que es consultor político y además es venezolano de nacimiento, y me imagino que habrás estado muchos años viviendo y conoces en primera persona Hasta esa hace 2 situación. años. Hasta hace 12 años. De 2 años. Hasta hace 2 yo años. emigré hace 2 años y medio exactamente. Y bueno, creo que se queda corto el reportaje que acabamos. En 1992, cuando Hugo Chávez hizo los 2 intentos de golpe de Estado utilizando las armas de la República, la inflación era del 31%, el salario mínimo eran $320. Había un 15% de desempleo y un 20% de pobreza. Hoy en Venezuela la inflación supera el 1000 y largo por ciento. El salario mínimo son $6. El desempleo ronda el 70%. Y la pobreza ha alcanzado casi el 90%. Lo que demuestra que las situaciones conflictivas y esas situaciones de tensión las generan quienes este segmento del espectro político que se denomina la izquierda, y que cuando están en el poder son capaces de mitigar y de ahuyentar cualquier tipo de protesta, porque ellos son los macarra, ellos son los que generan este tipo de situaciones. Se hicieron una cantidad de protestas, nada que ver. Hay que recordar que Hugo Chávez llega al poder en buena medida alzado por los propios medios de comunicación del establishment para la época, que convirtieron una situación que se presentó en el año 90, que se conoció como el Caracazo, en una bandera de reivindicación, cuando lo que salieron a la calle fue un montón de delincuentes primero organizados y luego se masificó y salieron fue a asaltar, a saquear negocios, y eso lo convirtieron en una jornada de reivindicación social nada más lejos de la verdad, que terminó siendo el ariete con el que Chávez, que había sido militar, usó esa imagen de militar, porque en aquel entonces la Fuerza Armada tenía un altísimo prestigio entre la población. Usó la imagen de militar para decir: yo soy quien va a poner orden. Y en un país donde nadie se hacía responsable de absolutamente nada, eso combinado con la propaganda y con algunas otras circunstancias que en modo alguno alcanzan el grado de depauperación que se tiene hoy, fueron lo que llevaron a Chávez al poder. Paulatinamente fue controlando las élites, una vez que las controló, las desplazó. En paralelo fue haciendo la toma de las instituciones, tal vez la más importante, y desde donde se atornilló y desde donde apalancó todo su poder fue no desde el Parlamento, sino desde los tribunales de justicia, que fueron disueltos, y luego vino un señor que se llamaba Michelena y entonces declaró la emergencia judicial, y entonces se removieron un montón de jueces, se movieron los jueces del Tribunal Supremo de Justicia y se terminó de consolidar la tiranía. Yo insisto en que Chávez no fue un dictador, Chávez fue un tirano, y como buena tiranía se perpetúa, como lo hicieron en Cuba, como lo hizo él con el propio Nicolás Maduro, a quien dejó en relevo de sus felonías. Y bueno, tenemos los resultados que acabamos de ver en ese reportaje bastante detallado. Somos alrededor de 7 millones de venezolanos que estamos ya fuera de Venezuela, de los cuales creo que unos 400, 350 mil estamos aquí en España, el país donde más afectado por la migración venezolana ha sido Colombia. Le sigue el Perú. Y 10 años después lo que tenemos es un régimen que se ha convertido en antifrágil. ¿Qué es un régimen antifrágil? Es un régimen que ha creado los organismos para inmunizarse de cualquier cosa que suceda en el exterior. Y esto se logra en buena medida por una oposición que nunca supo entender a lo que se enfrentaba y que terminó siendo cómplice, por activa o por pasiva, del régimen. Entonces, porque no todo lo que es atacado, el que es atacado no tiene la culpa de que lo ataquen, pero sí tiene la culpa de no defenderse. Y nosotros tuvimos una oposición que, acostumbrada a un modelo que, para los venezolanos que me estén viendo, Juan Carlos Rey,
el pacto populista, la crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élite. Esa oposición se había acostumbrado a vivir de un régimen donde la renta petrolera se la alternaban entre dos partidos políticos y Chávez supo utilizar eso mismo para cambiar los protagonistas de ese pacto populista de conciliación de élites, que siempre digo, no es el rey Juan Carlos, es un politólogo venezolano llamado Juan Carlos Rey, que describe claramente en ese libro, y los convirtió a ellos, a esa oposición, en los nuevos convivientes de ese pacto populista de conciliación de élites, por supuesto, arrojándoles únicamente migajas. Los venezolanos hicimos todo y más de lo que se pueden imaginar que se puede hacer para protestar contra un régimen. Desde las protestas de 2001, donde salieron 3 millones de personas a la calle, pasando por las de 2014, posteriormente las de 2019, que fueron jornadas ya mucho más violentas, en donde la Guardia Nacional, que hay que decirlo, fue creada por Eleazar López Contreras, presidente de principios del siglo XX en Venezuela, a imagen y semejanza de la Guardia Civil Española, pero que terminó convirtiéndose en un organismo sumamente corrupto, en un organismo que se convirtió en el brazo represor del régimen en las calles. Eso dejó un saldo de cientos de jóvenes, de personas muy jóvenes muertas. Por cierto, acá en España vive el señor Ismael, que uno de sus hijos fue asesinado en una de las protestas, y dejan un país en esas condiciones, con muy poca capacidad de reaccionar, con una población que ya está desencantada. Tuvimos un último halo de esperanza en 2019, no por un gobierno interino de unos personajes que ya conocíamos cuál era su verdadera ralea, sino porque la comunidad internacional, liderada en aquel entonces por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y por el secretario general de la OEA, el señor Almagro, lograron aglutinar más de 60 naciones en apoyo a que ese presumido gobierno interino, yo le llamo uterino porque nunca salió del útero, pues eso se diluyó en únicamente lo que tal vez lo mejor que saben hacer los políticos venezolanos, que es vender esperanza. Pero quien vende esperanza también vende desesperación, y eso es lo peor. Actualmente la población venezolana, que reitero, tal vez yo me haya perdido algunas cosas, pero yo lo que tengo son 2 años viviendo acá, se encuentra en el resolver el día a día, en cómo vivimos hoy. Se abrieron algunas oportunidades una vez que, pese a que la ley de control cambiario se encontraba vigente, el uso del dólar se masificó en la calle. Eso empezó a salpicar hacia los estratos más bajos de la población por el uso del dólar en los supermercados. Entonces empezaron a pagarle a las cajeras, a los taxistas, a las personas con dólares. Pero eso fue muy efímero, porque si el país en realidad no tiene la estructura para soportar esos cambios, pues sencillamente lo que se generan son otra serie de distorsiones y de vicios en torno a la economía. Y solemos hablar de Venezuela solamente en el aspecto de los temas económicos o de los temas políticos. El diario Lo País, que no es la fuente más confiable, pero que redacta un largo reportaje con sus corresponsales en Venezuela, dice que la consultora, la empresa de encuestas Data Analysis, saca una encuesta diciendo que el 56% de los venezolanos aún valoran la imagen esa era una de las preguntas que quería del tirano insepulto, ¿no? El mito de Hugo Chávez, que pese a lo que diga el país, sí que esa popularidad sigue estando ahí, ¿no? Es que llego a este punto, por lo que te venía diciendo, de cómo es. El problema venezolano es mucho más allá que si es Capriles o Leopoldo López o Antonio Ledesma o Nicolás Maduro. Se parece mucho a lo que ocurre aquí en España, ¿no? Que todos están que si que si aquel, y entonces hacen actividades muy bonitas donde van los que ya están convencidos. Pero a la gente, en realidad, a lo que sería aquí el currante, al mileurista, no le interesa ya absolutamente nada de esto. Y el problema es tan grave que no es solo esa élite política que se disputa, que en Venezuela decimos 2 borrachos, 2 ebrios peleándose por una botella vacía. El problema es que en este periodo, que ya son
veintitantos años, 24 años de chavismo, hay una población adoctrinada. Venezuela es mucho más que Caracas, como decir que España es mucho más que Madrid. Y entonces va desde las escuelas, escuelitas bolivarianas, se fomenta el culto al líder. No todos los muchachos, los jóvenes venezolanos estudian en la Universidad Católica o en la Monte Ávila, no. Hay una realidad mucho más profunda en la cual hay una población que, dos cosas, uno, fue adoctrinada, dos, no fueron capaces de tener acceso a proteínas y alimentación suficiente para desarrollar la plenitud de sus capacidades en el resto de sus vidas. Y tres, tienen el recuerdo de una época que administró el tirano, donde el dólar llegó a estar por encima de los $100 el barril, con lo cual era muy fácil la demagogia populista y utilitaria de ven acá, yo te doy, y entonces la bequita para esto, y la máquina de coser, y este tipo de cosas, que por más que sea la gente que no tiene nada, dice, oye, pero al menos antes nos daba. Entonces yo creo que el señor, disculpa, yo creo que el señor Luis Vicente León exagera, que es el presidente de la consultora esta Data Analysis, pero veo posible que un importante segmento de la población ante la situación de hoy diga, vale, pero es que con que de paso es el único que recordamos porque ya lleva veintitantos años y no nos acordamos del otro, estuvimos mucho mejor. Y esa es la gran tragedia de Venezuela. Y te iba a preguntar que una cuarta parte de la población ha emigrado y esa parte de la población que se ha ido, podemos decir que es la élite intelectual o una buena parte de la élite intelectual. ¿Eso dificulta el cambio? Sí, dificulta el cambio y son muy sórdidas esas expectativas de que cuando todos volvamos, no señor, muchísimos no volveremos o no volverán, no sé, en este punto. Pero este proceso de degradación, que ha sufrido Venezuela, es que hoy, Dios me oiga, el señor Nicolás Maduro se mete en la ducha, pisa la pastilla de jabón y resbala y se rompe la crisma, y el proceso de reconstrucción, de volver a construir el tejido social de Venezuela, lleva 30 años por lo menos. Por supuesto, todos queremos que empiece hoy o cuanto antes, pero no es que ya mañana Venezuela tenemos petróleo, somos millonarios, que fue el gran fetiche y la gran fantasía con la cual nos criamos, una fantasía tan parecida como el del estado de bienestar aquí en España, que son ilusiones absolutamente demagógicas, y sobre eso nos criamos buena parte de los venezolanos. Yo discutía con una tertuliana muy de izquierda ella. Entonces ella me decía que tú no tienes otra forma de ver la vida. Y yo le digo, no, yo me crié con esos fetiches que tú tienes. Muchos de nosotros venezolanos tenemos petróleo, somos ricos, vimos a los otros países de Hispanoamérica así como que nosotros éramos los reyes del mambo y éramos superiores a ellos. No, precisamente cuando Chávez agarró y esa carga que tenía el sistema venezolano de demagogia, la exponenció. Muchísima gente vivió de eso. Algunos pocos no solo vivieron, sino que se hicieron milmillonarios con eso. Son más, y por cierto, están aquí en España. Por cierto, ahí en el barrio Salamanca, y tienen el castillo del Alamín ahí en Toledo y tal y qué sé yo. Muchísimos se hicieron milmillonarios con el chavismo haciendo negocio. No necesariamente los que nos fuimos somos la élite intelectual. Eso fue tal vez la primera oleada. Y luego nos habremos ido paulatinamente, pero de Venezuela se ha ido gente de todo tipo. E incluso, hay que decirlo, el propio chavismo se ha encargado de enviar sus agentes de agitación en estas oleadas que llegamos a ver entre los años 2019, 2017 y 2020. Que cruzaban la frontera con Colombia y llegaban a pie caminando hasta Chile. Ahí fueron muchísimos agentes del chavismo que después fueron capturados en Ecuador, en Perú, en Chile, generando desórdenes y generando alteraciones a los gobiernos establecidos. Hay algunas cosas que yo me hice la tarea, además estaba muy entusiasmado de volver hoy por acá. Algunas cosas que ocurrieron en Venezuela y que paren la oreja.
El aislamiento Me de las tienes que resumir mucho, muy tenemos rápido. poco tiempo. El aislamiento de las élites. Las élites terminan viéndose al ombligo y piensan que son los amos del país y que no tienen qué hacer hacia abajo. La inoperancia de los partidos políticos. Los partidos políticos dejaron de hablarle a la gente y se hablaban entre ellos mismos para ver a quiénes acomodaban. Y sobre todo, hay un fenómeno muy grave, que es en definitiva, la destrucción económica en Venezuela sirvió para llevar al verdadero objetivo del régimen, que era la destrucción moral. La destrucción moral de la sociedad venezolana. Tal vez es muy odioso decir esto, pero buena parte, incluso llegué a ver en Instagram a una chica que fue alumna mía en la universidad y que está ahorita aquí en España trabajando en estas fiestas que organiza el señor Tito Berni. Y esa muchacha, cuando estaba en la universidad, jamás, o sea, como muchísimas, jamás habían imaginado llegar a esa. Entonces, hoy se justifican porque tienen que mandarle dinero a sus padres o a los hijos que dejaron en Venezuela. Y eso, en definitiva, es la gran tragedia, la destrucción moral y la destrucción del tejido social en Venezuela. Pues tienes toda la razón. Ya para terminar, un breve comentario respecto a esas presidenciales del año que viene, del año 2024. ¿Hay alguna esperanza con una oposición prácticamente inexistente, por lo que tú me decías? A ver, los procesos electorales en Venezuela pueden servir para algo si sirven para generar escaladas de otro tipo. En el año 2013, cuando el señor Enrique Capriles le ganó las elecciones a Maduro y desistió, porque está tan embasurado como el resto de la dirigencia opositora, desistió de reclamar, él ni siquiera convocó a la gente a la calle. Ese 12 de abril creo que fue, al día siguiente de que dieron los resultados electorales, en Caracas estaba encendida y gritando vamos al CNE, el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Si eso está en la mente de algunos de estos señores que se hacen llamar opositores, bienvenido sea. Pero el CNE no es el fetiche, así como te dije, esto de las cúpulas, que todos han dicho que los 5 rectores y entonces que sea imparcial. No. Esto lleva ya 24 años funcionando. Es absolutamente toda la arquitectura del proceso electoral. El que mueve las máquinas, el que las programa, el que tiene el software, el que tiene la data de cuántos votan aquí y allá. Es toda una maquinaria que hay que aniquilar. Y cuando digo aniquilar me refiero a desmontar toda esa estructura para que un proceso electoral pueda ser verdaderamente fiable en Venezuela. Yo le llamo a esto el síndrome de Chamberlain, ¿no? De este señor Chamberlain que fue a hablar con Hitler y se bajó del avión con el papelito y ya tenemos la paz y tal. Ante este tipo de regímenes, tú no puedes tener la actitud de Chamberlain. O sea, tú crees que el sistema que fue diseñado por la democracia venezolana, en el cual les permitiste entrar a los que fueron guerrilleros y terroristas e intentaron, porque recordemos que toda la década del 60 fue de guerrillas en Venezuela, y tú les permitiste entrar a ellos. Ahora que ellos toman el control, ya ellos tienen el sistema con el que tú crees que los vas a desplazar, lo tienen absolutamente controlado. Entonces, dirá Maduro, ¿para qué voy a entregar yo un pedazo de la torta si puedo seguirla repartiendo entre mis amigos? Y con esto que te estoy describiendo, de que no es solo que si el presidente del Tribunal Supremo o no, es toda la estructura que ha sido consolidada a lo largo de 24, casi 25 años, pues yo no tengo, en realidad, me disculpan que les venga a amargar la tarde, pero en realidad no tengo mayores expectativas. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje, Pedro Pedrosa. Muchísimas gracias por tu tiempo y pedimos por todos esos compatriotas tuyos que siguen viviendo esta situación tan terrible que esperemos que cambie en los próximos años.